Bueno, yo soy Michael Galeano, el pastor de la iglesia Gracia sobre Gracia, y queremos darte las gracias por escuchar este sermón. Somos una iglesia que quiere ver vidas transformadas por el Evangelio de Cristo para que impacten su familia, su iglesia y comunidad. Y creemos que esto va a ser posible mientras que la palabra de Dios es escuchada, predicada y obviamente vivida. Así que queremos animarte a que tú puedas seguir escuchando la palabra de Dios, y si no tienes una iglesia local, te queremos invitar a que te unas a Gracia sobre Gracia, donde queremos ver tu vida transformada, y oramos para que este sermón Dios lo use en tu vida de una manera muy especial. Que Dios te bendiga. Ok, muy bien. Mi nombre es Gerson Morey, como dijo el pastor Michael, pastor de la iglesia Día de Adoración, pero ese no es mi trabajo más primario. Soy primeramente esposo y soy papá, y cuando tengo tiempo soy pastor. Doy gracias por la vida del pastor Michael y por la vida de Gaby, y gracias porque nos conocimos con el pastor Michael el 2015 en Orlando, y desde entonces nos ha unido una amistad de rendir cuentas también, una amistad de apoyarnos, de desafiarnos y de inspirarnos. Y quiero darles gracias también a ambos cuando digo ambos, digo a Michael y digo a Gaby. Y menciono a Gaby porque muchas veces las iglesias somos muy indiferentes con la labor que hace la esposa de un pastor. Uno de los ministerios más difíciles en mi iglesia es el que hace mi esposa, y es soportarme. Soportar al marido orgulloso, egoísta y arrogante que tiene, que por lo general la congregación no mira. Por eso doy gracias a Michael y doy gracias a Gaby por su fidelidad al Señor y a la iglesia de Jesucristo, y por perseverar. El pastor Michael me pidió hace varias semanas ya venir a compartir con ustedes, venir a adorar con ustedes, y doy gracias por los hermanos también que nos dirigieron aquí en el tiempo de alabanza. Él me hablaba y él me decía, quería que hablemos acerca de cómo luce un creyente que madura y que está creciendo. Y el tema que me corresponde hoy es la humildad en la vida del creyente. La humildad en la vida del creyente. Y si yo preguntaría cómo es que luce de verdad un creyente que madura y que está creciendo, mi respuesta sería como alguien que refleja la humildad de Cristo y se caracteriza por ser humilde con sus hermanos. La humildad es un rasgo de un creyente maduro y una evidencia de que estamos creciendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Es lo que me tocó hacer hace unas semanas. Fui a la República Dominicana a visitar, mi esposa es de la República Dominicana, y fuimos a un museo y estaba mirando un cuadro que me pareció tan espectacular que mi instinto fue sacar mi teléfono, tomar una foto, pero en los museos, usted sabe, no se puede tomar fotos. Y la muchacha que estaba ahí me llamó la atención y yo me sentí tan mal porque me sentí torpe, ¿no? O sea, usted ubíquese, ¿no? Usted está en un museo. Y lo que me tocó hacer es esconder el teléfono y quedarme más tiempo mirando ese cuadro de lo que había pensado que iba a mirar. Eso es lo que yo quiero que hagamos hoy día. Nosotros vamos a sentarnos y vamos a mirar a Pablo pintarnos uno de los mejores cuadros acerca de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Antes de exhortarte y decirte 5 pasos para ser humilde o lo necesario para ser humilde, yo creo que vamos a mirar el cuadro de Cristo que nos presenta Pablo, porque Cristo, al fin y al cabo, es la esencia de la humildad. Cristo es la definición de la humildad. Cristo es el estándar de la humildad y la motivación para la misma. Creo que la contraparte, que es el orgullo,
es primeramente un obstáculo para nosotros acercarnos a Dios. Los hombres no se acercan a Dios esencialmente por una cuestión de orgullo. El hombre, cuando es llamado al arrepentimiento, es llamado a reconocer que ha pecado contra Dios, que ha fallado, y eso supone una dosis de humildad. Cuando el hombre es llamado a la fe en Dios y a confiar en Jesucristo para el perdón de sus pecados y la salvación de su alma, está llamado a reconocer, supone esto, una impotencia y una incapacidad de hacer algo para salvarse. Ahora bien, el orgullo no solamente interfiere en nuestra relación con Dios, también interfiere en nuestra relación unos con otros. El orgullo es un enemigo de las buenas relaciones. Y entiéndase relaciones dentro de la familia, relaciones en la iglesia, en la comunidad o cualquier otro tipo de relaciones. Y el orgullo también, yo debería añadir a esto, que es como de alguna manera raíz de otros pecados. Si usted y yo somos sinceros, muchas veces nos llenamos de ira y en el fondo de la ira no hay ira, sino hay orgullo. La falta de perdón en su esencia es orgullo. La falta de disposición para pedir perdón también está enraizada en un sentido, en el orgullo. Yo quiero que nosotros miremos esta foto, esta imagen de alguna manera que nos pinta el apóstol Pablo, en lo que algunos comentaristas entienden que era un himno. Se cree que estos versículos de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, eran un himno, o era un himno que la iglesia cantaba en sus primeros años y que de alguna manera el apóstol Pablo toma e inserta aquí para su argumento. Si usted me pregunta, ¿y por qué vamos a hacer eso? Yo me gustaría citar algo que decía Jonathan Edwards. En los 1740, Jonathan Edwards le predicó un sermón a los niños de su iglesia. Y él hablaba y él decía que nosotros tenemos que amar a Jesucristo por encima de todas las cosas. Y él decía esto: una mirada a la divina belleza de Cristo, una mirada a la divina belleza de Cristo es lo que doblega la voluntad y atrae el corazón de los hombres. Una mirada a la grandeza de Dios en sus atributos es lo que abruma a los hombres. Mi oración y expectativa, y espero que sea la suya también, es que en la medida que nosotros escuchamos y miramos brevemente lo que Pablo está pintando en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, es que usted y yo seamos abrumados por lo que Cristo es y por lo que Cristo ha hecho. Amén. Vamos a orar y pedirle al Señor que bendiga nuestro tiempo mientras predicamos su palabra. Señor, nosotros somos conscientes que hay imágenes que compiten por ganarse la atención, la admiración, el deseo y el gozo de nuestra alma, de nuestro corazón. Por eso te pedimos, oh Cristo, esta mañana aquí en Gracia sobre Gracia, que te muestres nuevamente entre nosotros, vivo, dulce, inmenso, hermoso, suficiente, majestuoso y accesible. Que podamos verte como el Dios hombre, para que nuestro corazón sea abrumado y sea atraído hacia ti, Señor. Haz tu obra mientras Filipenses 2, versículos 5 al 8 es predicado. Santifícanos en tu palabra es verdad. Lámpara es a nuestros pies, tu palabra y lumbrera a nuestro camino, Señor. Usa tu palabra hoy. Danos mientras es predicado esto, Señor, el don de una atención reverente y expectante. Danos eso, Señor, esta tarde, esta mañana. Te lo pedimos a ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Escuche cómo dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir, esa expresión, este sentir, algunas versiones lo traducen como haya esta actitud que hubo también en Cristo Jesús
Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo quiero que juntos miremos 3 cosas que este pasaje nos está diciendo acerca de la humildad de Cristo. 3 cosas. En el estudio de la teología está lo que se conoce la cristología, que es la rama dentro de la teología cristiana, que se enfoca en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno estudia esta rama o esta disciplina dentro de la teología cristiana, uno aborda lo que se llama los estados de nuestro Señor Jesucristo. Se entienden 2 estados que comprenden toda su obra: su estado de humillación y su estado de exaltación. Su estado de humillación y su estado de exaltación. Entiéndase su estado de humillación con su encarnación, con su vida de obediencia a los hombres, su muerte, su estado de exaltación empezando en el momento de su resurrección. Y el texto básico o base para esa doctrina es el texto que nosotros acabamos de leer. Yo creo que una mirada sencilla nos puede decir 3 cosas respecto a la humillación de nuestro Señor Jesucristo o a la humildad de nuestro Señor Jesucristo desde este pasaje. Número 1, la humillación de Cristo en su encarnación. Note cómo lo dice desde el versículo 6 y 7, el cual siendo en forma de Dios, hablando de Jesucristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Versículo 7 nos dice, sino que se despojó a sí mismo. Ahora, yo quiero aclarar algo aquí, porque a veces se usa esto para explicar algo que no es correcto. Algunos entienden que este pasaje Jesús está diciendo, o que Pablo está diciendo, que Jesús dejó de ser Dios porque Él se vació. He emptied himself. Se despojó a sí mismo, y eso no es lo que el pasaje dice, porque aunque Jesús fue hecho hombre, no dejó de ser Dios. Esto de se despojó a sí mismo es explicado con la siguiente frase. Es como diciendo, ¿cómo Jesús se despojó a sí mismo? Y lo que sigue lo explica, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Queriendo decir que esto de tomar forma de siervo hecho semejante a los hombres es la manera como Jesús se despojó a sí mismo. El pasaje nos está diciendo que el Dios Todopoderoso llegó como un frágil bebé. El Dios eterno se limitó en el tiempo. El pan que descendió del cielo sintió hambre y el agua de vida eterna padeció sed. Cristo Jesús se sometió a todas las limitaciones de la experiencia humana, por no decir a todas las miserias de la experiencia humana. Y para ponerlo en perspectiva, mis hermanos, podemos usar un ejemplo. Si Cristo hubiese venido desde el país más poderoso del mundo, desde una familia acaudalada y como un majestuoso rey, aún eso hubiese sido humillarse. Si Cristo hubiese venido como un famoso millonario y popular, viviendo en un palacio, aún en esas circunstancias, hacerse hombre supone una humillación. Si Él hubiese venido a vivir bajo todas las comodidades y lujos que este mundo puede ofrecer, aún así, el solo hecho, mis hermanos, de venir a la tierra como un simple mortal supone una humillación. El cual
estando en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Yo creo que esto nos está diciendo algo. Porque yo creo que a veces nosotros nos aferramos a algo que no es tan alto como ser el Dios de los cielos. Este pasaje de alguna manera nos está recordando que la humillación de Cristo también se expresó en su encarnación. Número 2. Este pasaje también nos muestra ya no la humillación, sino la humildad de Cristo ante Dios. Nota el versículo 8. Nota el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Obviamente la pregunta que planteamos es ¿obediente a quién? Porque el texto no lo dice directamente y decimos obediente a Dios, el Padre, haciéndose obediente hasta la muerte. Pablo también nos está apuntando a la clase de obediencia y humildad que el Hijo de Dios le ofreció a Dios, el Padre. Fue humilde, primera y principalmente ante Dios. Su humildad al Padre fue completa. Su sumisión fue íntegra y su obediencia y sujeción fue absoluta. Por eso, cuando uno lee el texto en Juan, por ejemplo, capítulo 8, Jesús dice: yo hago siempre lo que le agrada. Jesús no solamente nunca pecó, Jesús nunca falló. Su vida fue un espectáculo y una explosión de completa obediencia a su Padre. Humildad absoluta delante de su Padre. Por eso es que digo, Cristo mostró primeramente y principalmente humildad y obediencia ante el Padre. Escuche cómo lo dijo en Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aunque su vida no estuvo libre de limitaciones, de pruebas y aflicciones, su vida, la vida de nuestro Señor Jesucristo, estuvo marcada por una voluntaria, gozosa y humilde sumisión al Padre. Yo siempre hago lo que le agrada. Usted no va a encontrar ningún ser humano, ningún creyente que diga eso con justicia. La humildad de Cristo fue primero y principalmente humildad ante Dios. Número 1, la humillación de Cristo en su encarnación, nos está diciendo este pasaje. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Obediente ante quién? Primera y principalmente, obediencia ante Dios. Esa obediencia ante Dios lo llevó a obedecer a los hombres y a humillarse ante los hombres. A sus padres, a los hombres cuando lo invitaban, a Pilato, a los soldados y demás. Y este pasaje nos dice por lo menos una cosa más acerca de la humillación de nuestro Señor Jesucristo o la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice la humillación de Cristo en su muerte, no solo en su encarnación. Cristo no vino, se encarnó, eso supondría una humillación, y dijo, bueno, ya cumplí, me voy allá y tomo un cohete y voy regreso al Padre. No, el pasaje nos expone ante la humillación de nuestro Señor Jesucristo en su muerte. Notemos lo que dice el mismo versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muerte de cruz. Su humildad, este pasaje nos está diciendo, y obediencia lo llevaron hasta
la muerte. Pero él añade algo. Muerte de cruz. Muerte de cruz. Para entender la seriedad y la gravedad del asunto, él trae esta realidad. Un día a R.C. Sproul le preguntaron, ¿tú le tienes temor a la muerte? Y él dijo, no tengo temor a morir. Lo que sí tengo miedo es saber cómo voy a morir. Nosotros venimos de un retiro familiar y uno de los hermanos, en uno de los momentos que estábamos descansando, uno de los hermanos entra a nuestra habitación, estábamos un grupo de hombres y entra y estaba un hermano que estaba descansando, pero él cuando duerme es como parece muerto la manera como se tira. Y él dijo, se murió el hermano, pensó que se había muerto. Y nosotros dijimos, wow, qué glorioso sería morirse así, ¿verdad? Durmiendo en un retiro familiar con tu iglesia. Pablo dice aquí, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Muerte de cruz. La suya no fue una muerte inmediata. No fue una muerte sobria. No fue una muerte tranquila y mucho menos una muerte digna. Todo lo contrario. Lo de él fue una lenta agonía. Muerte de cruz. Una muerte despiadada. Un evento sangriento. Obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Fue una escena vergonzosa y humillante. Una muerte cruel. Muerte de cruz, una muerte solitaria. No tuvo amigos que le dijeran, sostente, tranquilo, espera. Una muerte agónica y deshonrosa. Uno se pregunta, cuando uno mira esto, cuando uno lee, por ejemplo, Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y desechado. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Alguien pudiera decir, ¿no pudo haber venido Cristo a morir con un intravenosa y tranquilo en el hospital, rodeado de personas que lo aplaudían, lo celebraban? Pero es que él venía a morir por pecadores como nosotros. Eso me recuerda que toda esa deshonra, angustia y agonía es lo que yo debía pasar. Y cada vez que peco, yo debo recordar, esto es lo que merece el pecado. Mis hermanos, nosotros no merecemos nada. Nosotros no merecemos nada. A mi hijo le compré un día una tarjeta de cumpleaños y cuando estoy terminando de escribirla, en la parte de adentro decía, porque tú te mereces el mejor día. No me había dado cuenta de eso. Y yo lo taché y le dije a mi hijo, en realidad tú sabes que no mereces nada. Nosotros no merecemos nada, mis hermanos. Vivir en una sociedad tan próspera como la sociedad americana nos contagia este sentido de merecimiento. En inglés dicen sense of entitlement. Nosotros no merecemos nada, mis hermanos. Nosotros no merecemos ni siquiera tener aire acondicionado en esta habitación. No merecemos que nos traten con tanta dignidad. Oh, ¿por qué no me saludó el hermanito? No merecemos ni siquiera eso, mis hermanos.
Esto era lo que nosotros merecíamos. Una muerte cruel, una muerte sangrienta, una muerte deshonrosa y solitaria. Y no nos ha pasado eso, mis hermanos. Yo creo que Dios ha tenido mucha misericordia con nosotros. Lo que Filipenses 2 nos está diciendo es que la humillación de Cristo fue completa y fue extrema. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el Salvador que nosotros tenemos. La persona más preciosa se llama Jesús de Nazaret. Él no te va a fallar. Él siempre va a estar ahí. Ahora, todo esto está escrito, estos versículos del 5 al 8, para apoyar su punto y darle sustento a una demanda que él está haciendo. O sea, este himno, un himno cristológico, como el que encontramos en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Toda esta exposición acerca del grado de humillación de Cristo o al que Cristo se sometió, esta preciosa y extrema demostración de humildad sirve para darle fundamento a su llamado. ¿Cuál es el llamado que hace Pablo? El llamado a ser humildes entre nosotros. Los versos 5, 6, 7 y 8 son el fundamento de lo que se pide en los versículos 3 y 4. ¿Qué dicen los versículos 3 y 4? Él da el llamado y la exhortación y después da el fundamento. ¿Cuál es la exhortación que nos está haciendo? Versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Yo creo que si algo debe distinguir a las congregaciones cristianas, es su humildad. Mire, nosotros debemos ayudar y dar comida a los pobres, pero no se necesita ser cristiano para dar comida a los pobres. ¿Ok? No se necesita ser cristiano. Tu vecino ateo puede dar comida a los pobres. Pero hay algo que el mundo no puede hacer, es tratarse los unos a los otros con humildad y respeto. Eso es anormal para este mundo. Hitler lamentaba de por qué a los alemanes les había tocado la religión cristiana. Con su debilidad y mansedumbre, decía él. ¿Por qué no nos tocó la religión de los orientales que procuran el honor?, decía él. El cristianismo es una cosa extraña para este mundo, mis hermanos. El cristianismo es una cosa revolucionaria cuando se toma en serio y se vive radicalmente. Es ser radical en ser humilde. Lo central de este pasaje, mis hermanos, es que la humillación de Cristo se constituye en nuestro modelo de humildad. Sobre todo cuando se trata humildad en relacionarnos los unos con los otros. Haya pues en vosotros este sentir, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, si usted lee desde el versículo 1 en adelante, usted va a notar que el tema se centra en la importancia de imitar la humildad de nuestro Señor Jesucristo para las relaciones interpersonales. La advertencia sí, empezó contra el egoísmo porque Él dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Pero es también una advertencia
contra el orgullo y el sentido de superioridad en nuestra relación con las demás personas. Si Cristo se humilló, es lo que nos está diciendo el pasaje, y se rebajó frente a los hombres, nosotros también podemos y debemos hacerlo. La humildad es una virtud necesaria e indispensable para nuestras relaciones, y Cristo nos enseña a hacerlo. Cristo nos demanda, es más, Cristo nos deja sin excusas para el orgullo, la altivez y la arrogancia. Imagínese, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, si usted fuese el presidente de los Estados Unidos, usted no está aquí todavía. Usted está aquí. Y cualquier forma de humillación que Dios le va a pedir, no le va a pedir que sea muerte de cruz. Lo más humillante para usted no va a llegar abajo, va a llegar acá. Es para dar perspectiva. Siendo en forma de Dios, se humilló a sí mismo. Siendo en forma de Dios, se humilló a sí mismo. Es desagradable. Es como el mal aliento cuando entre cristianos estamos tratando de demostrar que yo soy superior. Yo he escuchado este tipo de cosas en mi comunidad. Cosas que me han dado tristeza. Personas que se sienten más porque, por ejemplo, tienen papeles. Y miran al que no tiene papeles como si ellos fuesen superiores. O porque tengo una casa. Porque tengo una casa, hay una sensación de que soy superior. O ella no sabe quién soy yo. Gran cosa. Cristo se humilló, mis hermanos. Cristo se humilló. Estas tres verdades que yo he mencionado de este pasaje son únicas del cristianismo. Son únicas del cristianismo y suponen un deber único al cristiano. El musulmán, el judío, el budista, el hindú, no puede afirmar estas cosas, por lo tanto no tiene la misma demanda que nosotros. Está bien que el hindú sea arrogante. Está bien que el ateo sea arrogante. La humillación de Cristo en su encarnación. Nosotros creemos, esto es central en el cristianismo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es central. El cristianismo se puede resumir en esa frase. Cristo es el Hijo de Dios. Solo nosotros podemos afirmar eso. Y podemos afirmar que Cristo fue humilde ante Dios el Padre. Todo lo que Él hizo, lo hizo en obediencia perfecta al Padre. Nadie más afirma eso. Somos nosotros que decimos, el único ser humano que caminó de una manera perfecta en esta tierra se llama Jesús de Nazaret y no habrá otro más. La jovencita que dice, no, me encontré un muchacho cristiano, él es perfecto. No hay perfecto, jovencita. No hay tal cosa. Caminó hace 2000 años en Palestina. Y hablamos de la humillación de Cristo en su muerte. En su muerte, muerte de cruz, que era en favor de pecadores que se han rebelado contra un Dios santo, bueno y compasivo. Por eso, mis hermanos, es cierto que Jesús un par de veces dijo, así como yo os he amado, ustedes tienen que amar. Pero Jesús solo una vez pidió que lo imitaran en una virtud. Y esa está en Mateo 11. Aprended
de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esta es la única vez en que Jesús nos llama a imitarlo en una virtud. No nos llama a copiar una actividad que Él hace en ese pasaje. Ciertamente toda su vida es un ejemplo para nosotros a imitar. Todo lo que Él hizo como un hombre. Pero la única vez es este pasaje. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Quiero terminar haciéndote algunas preguntas. O haciéndonos algunas preguntas. Pablo dice, Filipenses 2:5-8, ha pintado, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Qué le hacen estas imágenes a nuestra alma? Mis amados hermanos, ¿cómo llega, toca e impacta en nuestro interior el Cristo que muere en la cruz? ¿Cómo se asientan? En inglés dicen sink. ¿Cómo se asientan estas palabras en nuestro ser? ¿Qué nos hacen? ¿Cuánto nos afectan? ¿Cuánto nos tocan? ¿Cuánto nos sacuden estas imágenes del Cristo que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres? ¿Qué cambian estas palabras en nuestro corazón? ¿Qué cambian en nuestra manera de pensar? ¿Qué cambian en nuestro carácter estos versículos? ¿Cómo aterrizan estos versos en nuestra alma? Cuando nosotros leemos la Biblia, no solamente debemos preguntar qué dice el texto, también debemos preguntar qué Dios está esperando de mí con este texto. ¿Qué clase de persona debo ser con este texto? Lo opuesto a lo que el pastor Michael quiere en estas semanas o ha querido en estas semanas. Porque la pregunta que él plantea es ¿cómo luce un creyente que madura y que está creciendo? Lo opuesto es un creyente superficial. Y un creyente superficial tiene un estilo o un hábito de lectura de la palabra muy superficial. Y no dejamos muchas veces que textos como este nos confronten, nos expongan. ¿Qué emociones, mis hermanos, producen estas palabras del apóstol Pablo? ¿Qué motivaciones alteran? ¿Qué sensaciones alientan y qué actitudes transforman? Todo ejercicio para crecer en la humildad no tendrá un fundamento si no se apoya en el fundamento de que mi Señor y Salvador se humilló para ganar mi salvación. Se humilló. Si la humildad de Cristo no me abruma y conmueve, mi humildad será superficial. Cristo, mis hermanos, constituye para nosotros el parámetro y la epítome de la humildad. Nuestra vida debe ser un constante y diligente esfuerzo por reflejar la humildad de Cristo. Su obediencia al Padre, su sumisión a los hombres y su humillación extrema para redimirnos es todo junto nuestro estándar y motivación para la humildad cristiana. Estábamos en una
reunión de oración en la iglesia y uno de los diáconos empieza a dirigir la parte donde confesamos nuestros pecados. Y cuando él está confesando pecados, él dice, perdónanos por nuestro, lo dijo textualmente, por nuestro maldito orgullo. Cuando yo escuché eso, me sacudió porque yo nunca había escuchado desde un púlpito en una iglesia, maldito orgullo. Es más, fue tan impresionante para nosotros que incluso cuando mi esposa y yo estamos regresando a casa esa noche, qué fuerte sonó eso, me dijo. Yo dije, sí, ¿verdad? Pero no describe bien al orgullo. Hasta que Cristo no sea visto como la estampa de la humildad. No solamente no vamos a ver al orgullo como algo aborrecible, detestable y maldito, sino la humildad no será algo deseable para nuestras almas. Ahora, seguramente alguien está diciendo, sí, pero esto es tan difícil. Es tan difícil humillarse, ser humilde en casa. Mire, Dios siempre se va a encargar de tener una persona al lado nuestro para desafiar nuestra humildad. Y eso sí, Dios es misericordioso con nosotros. A veces Dios tiene como 10 de esas personas. Matrimonio, familia, iglesia, trabajo, vecino. Sí. En un sentido es una meta inalcanzable. Porque el estándar está alto, ¿no? Imagínense, imitar a Cristo. A veces hay esposas que las escucho decir, oh, a mí me piden sujetarse, pero a ti te piden fácil, a mí me piden... A nosotros los esposos, ¿sabe qué nos piden, mis hermanas? Amar como Cristo amó a la iglesia. Por eso no podemos conformarnos con nuestros progresos. Porque la más alta virtud humana parece un vicio cuando lo colocamos junto a Cristo. No, aquí en esta tierra usted no va a ser como un ganador de una prueba deportiva en las Olimpiadas que va a recibir la medalla por la humildad. En el momento que usted diga, wow, miro atrás los 5 meses anteriores y veo cuánta humildad desbordo. Wow, Dios mío, Señor. Mientras sigamos aquí en la tierra, nuestra santificación, no quiero minimizar eso, nuestra santificación va a ser verdadera y va a ser preciosa. El creyente puede testificar de eso. Dios ha hecho algo en mi vida y no soy la misma persona. Pero nuestra santificación va a ser incompleta, imperfecta, parcial. Ahora bien, aunque nunca lleguemos, porque imagínense, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de la plenitud de un varón perfecto, Cristo. Aunque nunca lleguemos aquí en esta tierra, porque nuestra santificación se completa con nuestra glorificación, nuestra aspiración debe ser esa. Debemos caminar en esa dirección. Que el Señor nos encuentre anhelando y procurando crecer en esta gracia, en esta virtud. ¿Qué debemos hacer? Lo que el autor de Hebreos nos decía. ¿Se acuerdan cuando el
El autor termina el capítulo 11 y dice: teniendo en derredor nuestro una tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Que miremos a Cristo, mis hermanos, de tal manera que nuestro anhelo por ser humilde se fortalezca. ¿Sabe dónde empieza nuestra vida de pecado y desobediencia y de aburrimiento en la vida cristiana? Cuando dejamos de mirar a Cristo. ¿Sabe cuándo se recupera todo eso? Cuando empezamos a mirar a Cristo. El problema no es tu esposo, el problema no es tu esposa, el problema no es el líder o el pastor de la iglesia, el problema no es tu jefe, el problema no es tu papá, no es tu mamá, no es el hermano que lo han puesto en una posición de liderazgo. El problema es que nosotros hemos dejado de mirar la cruz del Calvario. Que abracemos al Cristo que nos salvó y que seamos abrumados por su humildad. That's a prayer. Tú puedes orar. Quiero ser abrumado por su humildad. Que seamos tocados por un sentido de admiración al verlo caminar entre los hombres. Que seamos tocados por un sentido de asombro y reverencia al verlo humillado y colgado en la cruz del Calvario, mientras ganaba mi redención. Su humildad es nuestra esperanza. Él se humilló. Pero que su humildad sea también nuestra aspiración, el motor que nos impulsa, el parámetro y la meta. Vamos a orar. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, nos dices, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Gran Salvador. Ayúdanos a mirarte. Que los ojos de nuestra alma puedan verte y puedan discernir y puedan ser cautivados y puedan ser atraídos por tu humildad, Señor. Doblega esta voluntad, doblega este orgullo, doblega la vanidad, la vanagloria, la arrogancia, la altivez de nuestros corazones. Oh, te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Queremos ser mansos y humildes de corazón, pero en nosotros no hay poder para tal cosa. Sé tú mientras mantenemos nuestra mirada en ti y te miramos ahí, en ese madero. Sé tú, Señor, transformándonos de gloria en gloria, a ser igual a Jesucristo. Haznos esposos, esposas humildes, que aman, que perdonan, que se sujetan y que sirven. Haznos padres humildes, que aún reconocen que necesitan ayuda y reconocen cuando han fallado. Haznos gente humilde aquí en esta iglesia, en la iglesia de Cristo, gracia sobre gracia. Que nuestras relaciones estén marcadas por la humildad, Señor, no por la competencia, no por la vanidad, no por la jactancia, Señor. Que sirvamos como el Hijo de Dios que sirvió.
Que estemos dispuestos a ser mandados por otros y que lo hagamos con un espíritu de mansedumbre, Señor. Que busquemos dónde ayudar, dónde servir, Señor. Que seamos gente humilde en nuestro lugar de trabajo, Señor. Ayúdanos a ser como el Hijo de Dios. Ayúdanos a tener este mismo sentir, esta misma actitud. Para nuestro bien, para el bien de gracia sobre gracia, para la honra de tu nombre. Oramos en Cristo Jesús. Amén.